RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto precisamente con Ecuador. Gentilmente atiende a la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional en el Perú, Gustavo Cortés. Él es un reconocido periodista y también es periodista de medios de la Universidad Católica de Guayaquil. Qué gusto saludarte, Gustavo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia peruana. ¿Cómo se está recibiendo en estos momentos la decisión adoptada por el presidente Lasso a disuelto la Asamblea Nacional y a decretar lo que en su país se denomina como la muerte cruzada? ¿Cuáles son las primeras reacciones? Lo que acaba de ocurrir es una de esas paradojas políticas, ¿no? Así como cuando en el Perú Alberto Fujimori construyó la cárcel en la que él está ahora detenido, acá en el Ecuador el presidente Lasso en el 2023 está usando un artículo de la Constitución que fue creado por el correísmo, los afines al expresidente Rafael Correa allá en el año 2008 y que nunca se había utilizado. Este artículo faculta al mandatario a que cuando haya una situación de conmoción política, una grave crisis que no se... por una ocasión el presidente puede disolver la asamblea y lo ha hecho y tomar el control absoluto y gobernar a través de decretos hasta que se elija un nuevo presidente y una nueva asamblea, solo hasta completar el periodo, que en este caso es hasta el año 2025. Porque hasta el día de ayer, en el desarrollo de un juicio político en su contra, no tenía garantizada una votación que le permita salir victorioso de ese juicio político. Necesita 46 votos para no ser censurado y destituido, y hasta anoche se conoce que su entorno contaba 45 votos y a pesar de que faltaba uno, no había la confianza de que todo se ratifique en el momento de la votación. Entonces, en horas de la madrugada, el mandatario y sus principales ministros y las Fuerzas Armadas, que han manifestado su respaldo al orden constitucional, ha decidido aplicar ese artículo de la Constitución que le faculta a disolver la Asamblea. De hecho, a este momento ya está cerrado todo el entorno de la Asamblea Nacional. No puede entrar ningún asambleísta ni tampoco ningún trabajador de la Asamblea. Y ya ha emitido también el presidente un primer decreto, un decreto ley de materia económica, y ha pedido también al Consejo Nacional Electoral que lo antes posible llame a elecciones para que se elija como dispone de la muerte cruzada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, Gustavo. En este momento, ¿cuál es la situación en Ecuador? Tú explicabas que ya las Fuerzas Armadas han tomado control, por lo menos ya el control de la Asamblea Legislativa, ¿no? En las calles, ¿cómo está la situación? Bueno, en Guayaquil hay absoluta normalidad, la gente ha salido a trabajar como lo hace todos los días, enterándose de la situación por una cadena de radio y televisión que hizo el presidente a las 7 de la mañana. En Quito, el entorno de la Asamblea Nacional está sitiado por la fuerza pública, pero todavía no ha habido mayores manifestaciones de rechazo. Entiendo que los opositores al presidente se están organizando para agolparse hacia la asamblea, dicen ellos, a defender la democracia y a defender el trabajo de sus asambleístas. Sin embargo, el principal grupo político opositor, que es el de UNES, que es el correísmo, así se llama ahora el correísmo, no ha manifestado, no ha hecho ningún criterio al respecto, y el expresidente Correa, desde donde vive en el exterior, ha dicho por Twitter que es ilegal, pero que esto ayudará a que de una vez ya se consolide su tendencia, el retorno de su tendencia
avisorando que en las elecciones que tienen que darse a corto plazo, él sería el ganador, porque así fue en las elecciones municipales de hace pocos meses, ¿no? Entonces, parecería que ellos no se van a resistir porque ellos están pensando en otra victoria electoral. Hay otros grupos políticos que sí se podrían resistir porque tienen mucha menos votación, pero el principal, que es el correísmo, parecería estar conforme con lo que ha ocurrido. Y con lo cual tomarían control de la Asamblea Legislativa. Eso es un poco el horizonte político que prevé el correísmo. Bueno, el correísmo tiene actualmente el control de la Asamblea en sociedad con el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot y de algunos otros asambleístas pequeños, de grupos pequeños. Se prevé que en una elección inmediata, dada la fuerza que ha retomado el correísmo, pueda tener aún más asambleístas y no necesitar de muchas sociedades para controlar la asamblea. Se prevé también que el presidente elegir para que culmine el mandato podría ser un correísta, porque son los que tienen, como repito, la mayor fuerza electoral en este momento. Pero será un presidente para 18 meses o 16 meses hasta que se termine el mandato, y luego habrá que elegir ya uno para 4 años, igual que una asamblea para 4 años. Ahora, Gustavo, esta figura de la muerte cruzada, como se le denomina en tu país, ¿fue creada durante el gobierno de Correa? ¿Esto es así? Sí, en la Asamblea Constituyente del año 2008, en Montecristi, Manabí, una asamblea que de absoluta mayoría correísta, era en los momentos de mayor gloria de Rafael Correa, y cuando se convocó esa Asamblea Constituyente, la gran mayoría de los asambleístas eran afines a su partido. Ellos crearon muchas figuras, crearon 2 funciones más del Estado y crearon esta figura de la muerte cruzada, previendo que cuando hay una crisis política con la Asamblea, el presidencialismo, el Ejecutivo, sea tan fuerte que pueda disolverla y salir de la crisis con nuevas elecciones. Nunca la utilizaron hasta ahora, es la primera vez que se utiliza, ¿no? 15 años después se utiliza, y lo utiliza un gobierno de una tendencia totalmente distinta, como es el gobierno de Lazo, que es de derecha, ¿no? Finalmente, Gustavo, ¿cuál crees tú que sea el temperamento de la opinión pública en Ecuador? ¿Se respalda esta decisión? ¿Se va a rechazar en términos de aceptación o no a la decisión del presidente Lazo? Hay división de criterios entre analistas, ¿no? Hay quienes dicen que la muerte cruzada, a pesar de ser un recurso presidencial, requiere estar muy motivada, y que evitar la destitución no es una motivación real o sincera, ¿no? Hay otros que dicen que no, porque es un recurso de última instancia que tiene el presidente, que lo ha aplicado bien, y que ahora lo que va a venir hay que cambiar ejecutivo y legislativo, ¿no? Yo creo que por el lado de la opinión pública, la calidad y desprestigio de los asambleístas que tenemos hará muy difícil que se dé una defensa al trabajo que ellos han hecho. La asamblea actual está considerada como una de las peores, en los últimos años, y entonces estamos con esa situación, ¿no? Gustavo Cortés, yo le agradezco infinitamente esta comunicación directamente desde Ecuador. Vamos a estar al tanto de lo que ocurre en su país. Ha sido un gusto conversar con usted, Gustavo, muy amable. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias a usted y a todos los peruanos. Gracias. Era la comunicación desde Guayaquil con Gustavo Cortés, que es periodista y además se encarga de la dirección de medios de la Universidad Católica de Guayaquil. RCR, la red que comunica y une al Perú.